Bert Hellinger habla de que nosotros tenemos que estar en conformidad con el destino. ¿Y qué significa, no? Que a veces esto de conformarnos no es muy, no nos cae muy bien. Nosotros por lo general estamos en contra siempre de todo, nos oponemos a todo en nuestra vida, ¿no? Pero él dice que hay una parte de la fatalidad que pertenece a mí mismo, por ejemplo, una enfermedad hereditaria, una mutilación de guerra o condiciones difíciles en la infancia. Y si yo me rebelo contra este destino invariable, o me muestro descontento, manteniendo viva la irritación y la reivindicación, o buscando culpables, o no integrando esta fatalidad en mi vida, entonces este destino tampoco puede desarrollar su fuerza. Al igual que puedo ser salvado de manera inmerecida y sin intervenir personalmente, por ejemplo, puedo recibir un regalo que otros no reciben, ¿no? Algo que me toque a mí y a otros no. También tengo que asentir si se me exige llevar las consecuencias de algo negativo que ocurrió sin yo tener la culpa. Porque al destino no le importan nuestras reivindicaciones ni tampoco nuestra reparación. En el caso de una culpa fatal, como única salida, me queda el conformarme. La sumisión a un contexto inextricable y sumamente poderoso, sea para mi felicidad o para mi desgracia. La actitud que sirve de base para esta manera de actuar se llama humildad. La humildad me permite tomar mi vida y mi felicidad tal como me vienen dadas y mientras duren, independientemente del precio que otros pagaron por ello. También me permite asentir a un destino duro si me toca a mí. Esta humildad hace cuajar la experiencia de que no soy yo el que determina el destino, sino que el destino me determina a mí. También es la respuesta adecuada a la culpa y a la inocencia fatales, poniéndome a mi mismo nivel con las víctimas. Me permite honrarlas, no tirando o limitando aquello que recibí a su costa, sino justamente aceptándolo, a pesar de su alto precio, y transmitiendo parte de ello a otros. La expiación, dice Hellinger, destruye el respeto, y el respeto hace superflua la expiación. La recompensa consiste entonces en que esta conformidad en mi interior se convierta en fuente de fuerza. Esta es la recompensa positiva y siempre actúa para bien. Parece un poco, ¿no?, difícil esto porque a nosotros, a todos nos cuesta aceptar nuestro destino, ¿no? Acá da un ejemplo, ¿no?, que me parece interesante, de un participante en un grupo de constelaciones, un hombre de mediana edad, que se comportaba de manera curiosa y se aislaba de los demás como si estuviera ausente. Pronto supieron que su madre, en el parto, sufrió una rotura de pelvis. En la constelación de su familia de origen, él se puso totalmente al margen. No quería participar, ¿no? La madre, sin embargo, estuvo dispuesta a pagar el precio, pero el hijo no pudo aceptarlo porque el precio era muy alto. Lo que puede hacer el hijo en un caso así es valorar lo ocurrido y decir: querida mamá, tomo mi vida al precio que a ti te costó y, justo por eso, le rindo honor y le saco provecho para alegría tuya. No habrá sido en vano, ¿no? Justo porque te costó tanto, te demuestro que valió la pena. Esa es una frase muy potente, ¿no?, en estos casos. De esta manera, para la madre también esto significa una descarga. De lo contrario, es doblemente duro para ella, y si acaba bien también puede llevar más fácilmente aquello que pasó. Frecuentemente ocurre también que alguien, tras una salvación inesperada, sigue viviendo como muerto, ¿no?, como si ya hubiera terminado su vida. Y también da un ejemplo de este caso, ¿no? Alguien que iba a morir y es salvado, ¿no? Entonces dice Hellinger, dice que en un curso había un tipo simpático, pero la mayoría del tiempo estaba ahí, sentado como si estuviera sin vida,
Entonces hizo una regresión con él y cuando esta persona tenía 5 años se vio a sí mismo echado en la cama y en su hombro había salido una úlcera grande. Los médicos rodeaban la cama con caras de preocupación y en ese momento él se murió interiormente. Más tarde lo operaron y resultó que el tumor era benigno. Él, sin embargo, ya había terminado con su vida y siguió viviendo como muerto. Lo que corresponde en un caso así es que la persona afectada dé gracias por su salvación, aceptando nuevamente el regalo de la vida y sacándole provecho, ¿no? Siempre, fíjense en que todo termina, ¿no?, con un sí a la vida, ¿no?, un aceptar la vida como es. Fíjense en que en las constelaciones se ve mucho esto, ¿no?, de lo del destino se habla bastante. Y ahora vamos a ver un poco esto de estos hijos que son de rescate. ¿Y qué significa el hijo de rescate? Con frecuencia ocurre que en caso de una separación, ¿no?, cuando el padre y la madre se separan, se entrega a un hijo como recompensa. Por ejemplo, una hija de un segundo matrimonio se va con el primer marido. Si la madre toma otro marido, hay que pagarlo. Una posibilidad consiste en dejarle la hija al primer marido. De esta manera el asunto queda liquidado. Muchas veces se paga también con un hijo si los padres de la mujer no quieren permitirle que se case. En un caso así, la mujer a veces les da a los padres su primer hijo. Nadie sabe por qué, pero es el rescate que paga. Entonces la mujer puede quedarse con su marido, y el hijo puede decir: lo hago a gusto, pero tú eres mi abuela y esta es mi madre. La condición básica para que el amor fluya, dice Bert Hellinger, es que haya orden. Y aquí me refiero a las reglas que conducen la convivencia de un grupo a cauces fijos. En todas las relaciones duraderas se desarrollan normas, ritos, convicciones y tabúes comunes que a continuación adquieren un carácter vinculante para todos, ¿no? Dentro del grupo familiar, cada grupo, cada sistema, tiene unas ciertas normas, reglas, ¿no?, a las cuales todos cumplen para sentir que pertenecen, porque si no cumplimos con esas reglas, sentimos que dejamos de pertenecer, ¿no? Esto sería como un orden superficial, dice él, ¿no?, un orden exterior y acordado, y varía en cada sistema y cada grupo familiar tiene sus normas, sus rituales, sus convicciones, sus tabúes, etcétera, ¿no? Pero detrás de este actúan órdenes predeterminados que no tienen nada que ver con el acuerdo, por eso ahí es donde se dan los desacuerdos. Nosotros podemos acordar como personas en la forma, llevarnos de determinadas maneras entre un grupo, un sistema familiar. Pero detrás de eso, ¿no?, hay otros órdenes que no son estos, que son externos, ¿no?, habla Hellinger. Y él habla mucho de la conciencia. Y la conciencia, dice Hellinger, actúa como sentido de equilibrio en las relaciones. Siempre que entramos en una relación, nos vemos dirigidos por un sentido interior que reacciona automáticamente si hacemos algo que podría dañar o poner en peligro la relación. Es decir, hay como un órgano interno para el comportamiento sistémico, parecido al órgano interno que nos sirve para mantener el equilibrio. Entonces, cuando nos salimos de ese equilibrio, la sensación de malestar producida por esa caída, ¿no?, esa falta de equilibrio, nos devuelve al equilibrio. Esto se llama compensación, ¿no? Buscamos compensar. Entonces el equilibrio se regula por el malestar o por el placer. Si nos encontramos en equilibrio, estamos en una sensación agradable de placer. Pero cuando nos salimos del equilibrio, es una sensación de malestar, que nos indica el límite en el que tenemos que cambiar para que no ocurra ninguna desgracia. En las relaciones rigen unos órdenes determinados. Si estoy en armonía con esos órdenes,
y en consecuencia puedo permanecer en la relación, yo me siento inocente y en equilibrio. Por eso todos tenemos esta necesidad de sentir que pertenecemos al sistema, porque en cuanto siento que dejo de pertenecer, dejo de sentirme inocente y me siento desequilibrado, ¿no? Por eso cuando me desvío, ¿no?, de las condiciones que me permiten conseguir unas relaciones que ya he logrado, ¿no?, y veo que mi relación puede peligrar, me surge la sensación de malestar. Y entonces me obligan a volver a donde estaba, para no sentir ese malestar. Esto se experimenta como culpa. Por eso todos nosotros en nuestros sistemas familiares tendemos a hacer esto, de que cuando me siento ya que estoy haciendo algo que va en contra de ese equilibrio, de esa pertenencia a mi grupo, me siento mal, entonces vuelvo otra vez a lo mismo para no sentirme culpable, porque todos queremos sentir esa inocencia. A esta instancia que controla este proceso, ¿no?, de culpa, inocencia, pertenezco, no pertenezco, se perdió el equilibrio, no estoy en equilibrio, o sea, me siento mal o bien. Bert Hellinger a este órgano de equilibrio, esto que equilibra, le llamó conciencia. Este sentimiento de culpa e inocencia siempre lo experimentamos en nuestras relaciones. ¿Bien? Y siempre la culpa se refiere al otro. Me siento culpable si hago algo que perjudica la relación con otros. E inocente si hago algo provechoso para la relación con otros. La conciencia nos ata al grupo para nuestra supervivencia, independientemente de cuáles sean las condiciones que éste nos imponga. Por eso todos tenemos esta sensación de culpa con respecto a nuestras familias, ¿no? Que parece que si ya dejáramos de hacer lo que hace todo el sistema, dejaríamos de pertenecer y eso nos haría sentir culpa. Entonces, acá hay un ejemplo en un grupo, ¿no?, un médico que contó que una mañana su hermana lo llamó pidiéndole que pasara a verla, porque le quería consultar un problema médico con él. Entonces el hombre va a lo de su hermana y estuvieron hablando durante 1 hora. Entonces el hermano, que era el médico, ¿no?, le dice, bueno, sería mejor que fueras a ver a un ginecólogo, le dice el hermano. Entonces ella fue y dio a luz a un niño. El médico no había percibido que su hermana estaba embarazada. O sea, el médico del hermano, ¿no? La hermana tampoco había percibido que estaba embarazada, ¿no? Y sin embargo, dice acá Hellinger, que los dos eran médicos, tanto la hermana como el hermano, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? A nivel oculto del sistema estaba prohibido percibir embarazos. Fíjense, y todos sus estudios académicos no les habían servido para nada para poder superar este bloqueo de percepción. Fíjense que es tan fuerte, ¿no?, estas implicaciones, intrincaciones que hay, estas cosas que hemos aprendido de nuestro sistema, que aprendemos a negar eso que para nuestro sistema no está bien hacer, y ellos, siendo médicos, no podían percibir un embarazo, como tenían un rechazo, ¿no?, hacia poder percibir que alguien estaba embarazada, en este caso que era la hermana de ¿no? Esta conciencia vela por las condiciones para nuestras relaciones. Es decir, vela por la vinculación. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la diferencia entre vínculo y relaciones? Por este equilibrio entre dar y tomar, y por el orden. Tan solo puede conseguirse una relación buena o satisfactoria o lograda, ¿no?, si estas 3 condiciones se cumplen a la vez. No hay vinculación sin equilibrio y orden. No hay equilibrio
sin vinculación y orden. Y no hay orden sin vinculación y equilibrio. Las voy a volver a repetir porque es importante. Las tres condiciones se tienen que cumplir a la vez. Entonces, no hay vinculación sin equilibrio y orden. No hay equilibrio sin vinculación y orden. Y no hay orden sin vinculación y equilibrio. Estas condiciones se experimentan en el alma como necesidades elementales. La conciencia está al servicio de las tres. Y cada una de estas tres necesidades se impone por una sensación particular de culpa e inocencia. Por lo tanto, nuestra experiencia de culpa difiere dependiendo de si la culpa se refiere a la vinculación, al equilibrio y al orden, y por esa, al equilibrio o al orden, ¿no? Vinculación, equilibrio, orden. Depende con cuál esté relacionado, ¿no? La culpa. Si con la vinculación, si con el equilibrio, con el orden. Y por la misma razón sentimos la culpa y la inocencia de maneras diferentes, según a quién está sirviendo esa culpa, si a la vinculación, si al equilibrio o al orden, ¿no? En este campo la conciencia reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener algún derecho de formar parte del grupo. Y tenemos mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Este asunto de la pertenencia es bastante culposo, diría yo. O sea, podemos experimentar buena conciencia, como dice Bert Hellinger, o mala conciencia, según sienta que pertenezco o que dejo de pertenecer. Cuando yo siento que pertenezco, creo tener buena conciencia. Y como quiero sentirme inocente, entonces hago lo que hace mi sistema y sigo haciendo lo mismo del sistema, para no dejar de pertenecer, o sea, no sentir que dejo de pertenecer. Cuando yo hago lo contrario, siento mala conciencia. Y entonces eso me hace sentir como que yo estoy perdiendo la pertenencia a ese grupo, ¿no? Por eso el de pertenencia es muy importante, ¿no?